Hola hermanos y hermanas de Caminata Espiritual. Hoy abordaremos un tema delicado, pero de extrema importancia para nuestra evolución espiritual: el adulterio y sus impactos en la vida espiritual y en la reencarnación, a la luz de las enseñanzas transmitidas por nuestro querido médium, Chico Xavier, Francisco Cándido Xavier, o simplemente Chico Xavier, como cariñosamente lo conocemos. Fue uno de los médiums más importantes en la historia del espiritismo. A través de su mediumnidad, el mentor espiritual Emmanuel y otros espíritus elevados nos dejaron un vasto legado literario con más de 400 obras psicografiadas que nos ayudan a comprender mejor las leyes divinas y nuestra jornada evolutiva. Para iniciar nuestra reflexión, necesitamos entender qué es el adulterio desde la óptica espiritual. En las obras psicografiadas por Chico Xavier, principalmente en los mensajes de Emmanuel, el adulterio no se limita solo a la infidelidad conyugal física, sino que abarca toda ruptura del compromiso asumido ante las leyes divinas. Es la infidelidad hacia los propósitos elevados del amor y la familia, institución que representa uno de los más importantes laboratorios de aprendizaje para el espíritu encarnado. En Vida y Sexo, obra dictada por el espíritu Emmanuel y psicografiada por Chico Xavier, encontramos profundas reflexiones sobre las relaciones afectivas y sus implicaciones espirituales. Emmanuel nos esclarece que el matrimonio representa un compromiso espiritual, una oportunidad de reajuste entre espíritus que muchas veces tienen deudas de vidas pasadas. Cuando este compromiso es quebrantado por el adulterio, las consecuencias no se limitan solo a la vida actual, sino que se extienden más allá de esta existencia. Imaginemos la historia de Carlos y Elena, una pareja que, según las enseñanzas espíritas transmitidas por Chico Xavier, se reencuentra en esta vida para resarcir deudas del pasado. En una encarnación anterior, Carlos había abandonado a Elena embarazada, causándole un profundo sufrimiento que la llevó a quitarse la vida. En esta existencia actual, ambos reencarnan con el propósito de reconstruir lazos afectivos saludables y superar las heridas del pasado. Tras algunos años de matrimonio, Carlos cede a la tentación del adulterio, involucrándose con una compañera de trabajo. Lo que no comprende en el momento de su elección es que este acto no representa solo una traición a Elena, sino principalmente una traición a sí mismo y a su compromiso reencarnatorio. Emmanuel, a través de Chico Xavier, nos enseña que cada elección que hacemos tiene repercusiones en nuestra trayectoria espiritual. El adulterio, siendo una violación de la ley del amor, genera desequilibrios energéticos y emocionales que afectan no solo al adúltero, sino a todos los involucrados en esta trama de relaciones. Elena, al descubrir la traición, se siente devastada. Su dolor no es solo emocional, sino también espiritual, pues reactiva heridas de vidas pasadas. En este momento crucial, tiene ante sí diferentes caminos. Puede elegir el perdón y la comprensión, favoreciendo su crecimiento espiritual, o puede alimentar el resentimiento y el deseo de venganza, perpetuando así el ciclo de dolor y retribución. En la obra El Consolador, psicografiada por Chico Xavier, Emmanuel responde a una pregunta sobre el adulterio, afirmando que es uno de los más poderosos venenos de la felicidad doméstica. Explica que la infidelidad conyugal representa una grave ofensa no solo al cónyuge, sino a los compromisos asumidos ante las leyes divinas. Es una forma de egoísmo que privilegia la satisfacción momentánea en detrimento del bienestar colectivo y de la evolución espiritual. Carlos, tras la consumación del adulterio, comienza a sentir el peso de su elección. Una inquietud interior se apodera de su ser. En las noches de insomnio, se cuestiona sobre sus actitudes, sin comprender plenamente. Está experimentando los primeros signos del remordimiento, que, según las obras de Chico Xavier, es un mecanismo de la conciencia que nos alerta sobre nuestras conductas desalineadas con las leyes divinas. En Nuestro Lar, obra dictada por el espíritu André Luis, tenemos la descripción del mundo espiritual y de cómo nuestras acciones en la tierra repercuten tras el desencarne. El adulterio, siendo una violación de la ley del amor, crea zonas de sombra en nuestro periespíritu, el cuerpo espiritual, que registra todas nuestras experiencias y elecciones. Estas manchas energéticas necesitarán ser purificadas,
ya sea en la existencia actual a través del arrepentimiento sincero y la reparación, ya sea en encarnaciones futuras a través de pruebas y expiaciones. Pero no todo está perdido para Carlos. La misericordia divina siempre nos ofrece la oportunidad de recomenzar. En Agenda Cristiana, Emmanuel nos enseña que el error puede ser la puerta para el acierto cuando es reconocido y reparado con sinceridad. El primer paso para Carlos sería reconocer su error, arrepentirse sinceramente y buscar reparar, en la medida de lo posible, el sufrimiento causado. El proceso de reparación no es simple ni inmediato, exige humildad, perseverancia y amor verdadero. Carlos necesitará enfrentar no solo las consecuencias externas de sus actos, como posible separación, juicio social y reconfiguraciones familiares, sino principalmente las consecuencias internas, como remordimiento, culpa y la necesidad de autocomprensión y autotransformación. Para Elena el desafío es igualmente complejo. El perdón, tan enfatizado en las obras espíritas, no significa aceptación pasiva o continuidad de una relación abusiva. El verdadero perdón es un proceso interno de liberación donde la víctima consigue superar el resentimiento y comprender que el ofensor, en su ignorancia espiritual, también es víctima de sus propias flaquezas. En Pan Nuestro, Emmanuel nos recuerda que perdonar no es solo olvidar ofensas, sino principalmente comprender las fragilidades humanas. Elena, al trabajar su perdón a Carlos, estará avanzando significativamente en su evolución espiritual y rompiendo cadenas kármicas que podrían extenderse a futuras encarnaciones. Pero, ¿qué decir de la tercera persona involucrada en este triángulo amoroso? En la visión espírita transmitida por Chico Xavier, no existen encuentros casuales. Mariana, la compañera de trabajo con quien Carlos se involucró, también está inserta en esta trama reencarnatoria por razones que remontan a existencias pasadas. En Acción y Reacción, André Luis nos muestra cómo las afinidades y desafectos se forman a lo largo de múltiples existencias, creando intrincadas redes de compromisos espirituales. Es posible que Mariana haya sido, en vida pasada, alguien que sufrió abandono por parte de Elena o Carlos, o incluso alguien que los perjudicó y ahora retorna a la convivencia de ellos para reajustes necesarios. La comprensión de esta intrincada tela de relaciones espirituales no justifica el adulterio, pero nos ayuda a percibir que, tras las apariencias físicas y los acontecimientos mundanos, existe un propósito mayor de evolución y aprendizaje para todos los involucrados. Las obras psicografiadas por Chico Xavier también nos revelan que en el plano espiritual existe un equipo de mentores y amigos espirituales que acompañan nuestra jornada terrena. Estos benefactores espirituales no interfieren en nuestro libre albedrío, pero nos inspiran pensamientos positivos y fortalecedores, especialmente en los momentos de crisis y decisión. En el caso de Carlos, Elena y Mariana, sus respectivos mentores espirituales están trabajando incansablemente para que esta experiencia dolorosa se transforme en oportunidad de crecimiento. Les envían intuiciones, promueven encuentros significativos con personas que puedan orientarlos y crean circunstancias favorables a la reflexión y al arrepentimiento sincero. Un aspecto importante destacado en las obras de Chico Xavier es la sexualidad como energía divina, que bien direccionada favorece nuestra evolución espiritual. En Vida y Sexo, Emmanuel aclara que la energía sexual no se limita solo a la reproducción o al placer físico, sino que representa una potente fuerza creadora que puede ser canalizada para el amor, el arte, el trabajo y todas las formas de expresión de la vida. El adulterio representa una desviación de esta energía sagrada, direccionándola para la satisfacción de impulsos egoístas en detrimento del compromiso asumido. Esta energía mal direccionada no solo compromete los lazos afectivos establecidos, sino que también interfiere en el equilibrio de los centros energéticos, chakras, de todos los involucrados, pudiendo incluso generar disturbios físicos y emocionales. En Misioneros de la Luz, André Luis describe cómo nuestras emociones y pensamientos influencian nuestro cuerpo espiritual y, consecuentemente, nuestro cuerpo físico. Los desequilibrios emocionales, como culpa, miedo, ansiedad, celos y resentimiento, pueden manifestarse en forma de enfermedades que son, en realidad,
alertas del cuerpo para la desarmonía interior. Es interesante observar cómo las obras psicografiadas por Chico Xavier dialogan con la ciencia contemporánea. La psiconeuroinmunología, por ejemplo, estudia cómo nuestros pensamientos y emociones afectan nuestro sistema inmunológico y nuestra salud de manera general. Esta abordaje científica confirma lo que los espíritus ya enseñaban a través de Chico Xavier. Somos seres integrales donde espíritu, periespíritu y cuerpo físico están en constante interacción. Pero volvamos a nuestra historia. Tras meses de turbulencia emocional, Carlos finalmente encuentra coraje para buscar ayuda. Influenciado por un amigo, comienza a frecuentar un centro espírita donde tiene contacto con las enseñanzas de Allan Kardec y las obras psicografiadas por Chico Xavier. Allí, entre estudios y actividades de caridad, Carlos comienza a comprender la dimensión espiritual de sus actos y la necesidad de transformación interior. Elena, por su parte, encuentra consuelo en la práctica de la oración y en la lectura de mensajes consoladores psicografiados por Chico Xavier. Gradualmente, comprende que su mayor desafío no es decidir si continúa o no con Carlos, sino liberarse del resentimiento que la aprisiona al pasado y compromete su futuro espiritual. En Amor y Verdad, Emmanuel nos enseña que el amor verdadero no prende ni posee, libera y proporciona crecimiento. Elena percibe que independientemente de su decisión cuanto al matrimonio, necesita cultivar el amor en su forma más elevada, aquel que comprende las flaquezas ajenas sin juzgamiento y desea el bien del otro, incluso cuando éste nos ha dañado profundamente. En cuanto a Mariana, el proceso de despertar espiritual es igualmente doloroso, pero necesario. Al comprender que participó activamente en la ruptura de un compromiso familiar, se siente culpable y confusa. Con todo, como nos enseña André Luis en Nuestro Lar, no hay error sin reparación, así como no hay débito sin pago. Mariana tendrá la oportunidad de redireccionar sus energías para el bien, transformando su arrepentimiento en fuerza propulsora para nuevos niveles de conciencia. Un aspecto importante abordado en las obras de Chico Xavier es la ley de causa y efecto, o ley del karma. Según esta ley universal, cada acción genera una reacción correspondiente, ya sea en esta vida o en vidas futuras. El adulterio, siendo una violación de la ley del amor, genera consecuencias que necesitarán ser resarcidas, no como punición divina, sino como mecanismo natural de reequilibrio de las energías. En Justicia Divina, Emmanuel aclara que Dios no pune. Somos nosotros que nos colocamos en sintonía con las consecuencias de nuestros propios actos. Esto significa que Carlos, Elena y Mariana no están condenados a sufrir eternamente por los errores cometidos, pero necesitarán enfrentar las consecuencias naturales de sus elecciones y trabajar arduamente para restablecer la armonía perdida. Un concepto fundamental transmitido en las obras psicografiadas por Chico Xavier es el de la reencarnación como oportunidad de aprendizaje y evolución. Los espíritus nos enseñan que reencarnamos innumerables veces, trayendo con nosotros las conquistas y deudas de vidas pasadas, siempre con el objetivo de perfeccionamiento moral y espiritual. En el caso del adulterio, cuando no es posible realizar la reparación en la existencia actual, es posible que los espíritus involucrados reencarnen juntos en situaciones que les permitan resarcir los débitos contraídos. Por ejemplo, el adúltero puede reencarnar en situación de abandono o traición para comprender el dolor que causó, o puede reencarnar con compromisos familiares especialmente desafiantes que exigirán de él dedicación y fidelidad. En El cielo y el infierno, obra codificada por Allan Kardec y complementada por las enseñanzas espirituales recibidas por Chico Xavier, aprendemos que no existe condenación eterna, sino oportunidades continuas de redención a través del amor y del servicio al prójimo. El arrepentimiento sincero, seguido de actitudes reparadoras, es el primer paso para la liberación espiritual. La historia de Carlos, Elena y Mariana, aunque ficcionada, representa la realidad de muchas personas que enfrentan dilemas semejantes. Lo que diferencia el abordaje espírita, según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, es la comprensión de que estamos todos en proceso de evolución, con fragilidades y potencialidades, y que nuestras elecciones actuales moldean nuestro futuro espiritual. En Palabras de Vida Eterna,
Emmanuel nos deja un mensaje de esperanza. No importa cuánto hayamos errado hasta ahora, lo importante es recomenzar en el bien, en el exacto momento en que despertamos para el bien. Esta frase sintetiza la esencia de la misericordia divina, que siempre nos ofrece nuevas oportunidades de redención, independientemente de la gravedad de nuestros errores. Para aquellos que enfrentan las consecuencias del adulterio, ya sea como protagonistas o como víctimas, las obras psicografiadas por Chico Xavier ofrecen valiosas orientaciones. Para el adúltero, el camino es el del arrepentimiento sincero seguido de reparación. No basta lamentar el error, es preciso transformarse interiormente y trabajar activamente para minimizar el sufrimiento causado. La práctica de la caridad, la oración sincera y el esfuerzo continuo de autoaperfeccionamiento son herramientas poderosas en este proceso. Para el cónyuge traicionado, el desafío es el perdón auténtico, que libera no solo al otro, sino principalmente a sí mismo de las amarras del resentimiento. Perdonar no significa necesariamente mantener la relación, sino comprender que el error del otro forma parte de su jornada evolutiva y que, bajo la óptica de la eternidad, todos somos aprendices en busca de luz. Para la tercera persona que se involucró conscientemente en una relación extramarital, el camino es el del reconocimiento de la responsabilidad y de la búsqueda por nuevos patrones de relacionamiento basados en el respeto a los compromisos ajenos y en la valorización de vínculos auténticos y transparentes. En Luz en el Hogar, Chico Xavier transmite mensajes que valorizan la familia como institución divina, donde espíritus se reencuentran para reajustes necesarios y aprendizajes colectivos. El adulterio representa una amenaza a este núcleo de crecimiento espiritual, pero incluso cuando ocurre, puede transformarse en oportunidad de reflexión y crecimiento, dependiendo de la forma como los involucrados lidian con la situación. Es importante resaltar que la visión espírita transmitida por Chico Xavier no condena el divorcio como solución para relacionamientos gravemente comprometidos. En Vida y Sexo, Emmanuel aclara que en ciertos casos, la separación puede ser la alternativa más saludable, especialmente cuando la convivencia se torna fuente de sufrimiento continuo y degradación moral. Lo importante es que la decisión sea tomada con responsabilidad, considerando el bienestar de todos los involucrados, especialmente de los hijos cuando existen. Hablando en hijos, las obras psicografiadas por Chico Xavier también abordan el impacto del adulterio sobre los niños. En Niño y Familia, diversos espíritus alertan para el sufrimiento de los pequeños ante la desarmonía conyugal. Los niños, siendo espíritus sensibles en proceso de readaptación a la vida física, captan las vibraciones negativas del ambiente familiar y pueden desarrollar bloqueos emocionales y espirituales que comprometerán su desarrollo. Aquí la responsabilidad de los padres es doble. Además de buscar su propia regeneración espiritual, necesitan crear un ambiente lo más armonioso posible para los hijos, protegiéndolos de los efectos nocivos de los conflictos conyugales. Incluso en caso de separación, es fundamental que los padres mantengan el respeto mutuo y coloquen el bienestar de los hijos por encima de heridas y disputas personales. En Orientación en el Más Allá, obra dictada por el Espíritu Emmanuel, encontramos orientaciones preciosas sobre cómo lidiar con crisis conyugales, incluyendo el adulterio. Emmanuel nos enseña que la crisis, por más dolorosa que sea, representa oportunidad de crecimiento y transformación. Es en el crisol de las dificultades que nuestra fuerza espiritual es testada y perfeccionada. Carlos, tras meses de estudio y reflexión, comprende finalmente la dimensión espiritual de sus actos. Reconoce que el adulterio no fue solo un error momentáneo, sino el resultado de fragilidades morales que necesita superar. Con humildad, busca el perdón de Elena, no exigiendo que ella lo acepte de vuelta. Elena, por su parte, trabaja internamente su proceso de perdón a través de la práctica de la oración y la caridad, gradualmente sustituyendo el resentimiento por la comprensión. Comprende que, bajo la óptica de la eternidad, ella y Carlos son espíritus en evolución con un pasado de múltiples existencias compartidas y posiblemente un futuro de nuevos reencuentros y aprendizajes. Mariana, alejada de la convivencia de la pareja,
inicia su propio proceso de transformación a través del estudio de las obras espíritas, comprende la gravedad de su participación en el triángulo amoroso y busca redireccionar sus energías hacia actividades constructivas. Se involucra en trabajos voluntarios y pasa a valorar relaciones basadas en la verdad y el respeto mutuo. El desenlace de esta historia no es importante desde el punto de vista material, si Carlos y Elena permanecieron juntos o si se separaron, si Mariana encontró un nuevo amor o se dedicó a la soledad reflexiva. Lo verdaderamente relevante, según las enseñanzas espirituales transmitidas por Chico Xavier, es el crecimiento moral y espiritual que cada uno de ellos alcanzó a través de esta experiencia dolorosa. En Fonte Viva, Emmanuel nos recuerda que el dolor es siempre una invitación de la vida para que busquemos peldaños más elevados de comprensión y amor. El adulterio, como fuente de sufrimiento para todos los involucrados, puede ser transformado en palanca de progreso espiritual, siempre y cuando haya sincero arrepentimiento, esfuerzo de reparación y, sobre todo, comprensión de las leyes divinas que rigen nuestras experiencias reencarnatorias. Para finalizar nuestra reflexión, recordemos las palabras del propio Chico Xavier, que, en entrevista al programa Pinga Fogo, en la década de 1970, afirmó: «El amor es la fuerza más poderosa del universo. Cuando amamos verdaderamente, somos capaces de superar cualquier obstáculo y transformar hasta incluso las experiencias más dolorosas en oportunidades de crecimiento». El adulterio, siendo una violación temporaria de la ley del amor, puede ser superado cuando retornamos al camino del bien, de la verdad y de la caridad. La misericordia divina siempre nos acoge, independientemente de la gravedad de nuestros errores, ofreciéndonos continuamente nuevas oportunidades de redención y crecimiento. Que todos nosotros, inspirados por las enseñanzas eternas transmitidas por Chico Xavier, cultivemos relaciones basadas en el amor verdadero, en la fidelidad a los compromisos asumidos y en la conciencia de que somos espíritus inmortales en constante proceso de evolución. Y que en los momentos de flaqueza y tentación podamos recordar que nuestras elecciones de hoy determinarán nuestra felicidad o infelicidad de mañana, no solo en esta existencia, sino también en las futuras experiencias reencarnatorias que nos aguardan en la eternidad. Que Jesús, modelo y guía de la humanidad, nos bendiga a todos en nuestra jornada evolutiva.